Seguimos en Laica a las 10 haciéndoles compañía hasta las 11:30 por el 30 de la TDA por Señalú, el canal de la Uncuyo. Así es, y llegó nuestra columnista de género, que ella es nuestra editora de género aquí en el sitio Unidiversidad, y estamos hablando de Julia López. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juli? Buen día. Hola, chiquis. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Todo bien. Todo lindo. ¿Buen arranque de semana? ¿Es arranque de semana? Uy, ¿Se puede pregunté calificar algo de que no se bueno? No, sé. Vamos a hacer de Arranque cuenta de que eso semana. no pasó. Le damos la Listo. bienvenida. Empezamos Bien. de nuevo. Pasó el sábado, pasó otro 3 de junio en la Argentina. ¿Cómo pasó? Sí, pensaba que naturalizado está el 3 de junio, ni una menos, cuando en realidad tiene 8 años nomás, ¿no? El primero fue en el ¿Cierto? 2015. Es verdad. Y hoy decimos ni una menos y lo damos como por sentado, 3 de junio, ni una ¿Qué es menos. 3 de junio? Y... Como si fuera el 1 de mayo, ponele. Exacto. Una fecha. Ajá. Y en realidad son muy poquitos años que lleva el aniversario y aún así lo hemos sabido incorporar. Punto para nuestra sociedad, digo, ¿no? Me parece muy importante. Fueron 8 años del Ni Una Menos, del primer Ni Una Menos. Sí, estaba sacando la cuenta. Sí. Y aún así seguimos lamentando como sociedad, digo, femicidios, ¿no? Hay algunos observatorios, como el Ahora que sí nos ven o el de la Casa del Encuentro, que dicen que desde el primer Ni Una Menos en 2015 hasta ahora tenemos entre 2.200 y 2.500 femicidios. O sea, desde el día que supimos decir colectivamente, masivamente y públicamente Ni Una Menos, ha habido 2.500 menos. Entonces me parece que de todas formas, aunque lo tengamos incorporado, hay mucho que reflexionar. Pienso quizás en pensarlo desde todas las violencias previas e invisibles que solventan la violencia física explícita, la violencia que lamentamos finalmente, la violencia trágica que es la del femicidio, ¿no? Y pienso cómo, si bien logramos hablar de eso, hay un punto que quizás no logramos revertir. Y hay un punto que hace que lamentemos esas muertes, esos asesinatos, esos femicidios. Entonces, pensé quizás en esta columna en hablar no solo de los femicidios, sino de las violencias que solventan esos femicidios. Porque pareciera que el femicida es una persona que no pertenece a esta sociedad, es una persona con algún problema psicológico, es alguna persona que como decimos, se sacó y terminó haciendo eso. Cuando creo que en realidad tenemos que empezar a pensar que como sociedad, en una sociedad machista y patriarcal como en la que vivimos, criamos femicidas, no hacemos que esas condiciones de violencia sean posibles. Todas esas violencias que solventan a la violencia final, a la última, a la trágica, que es el femicidio, algunas son invisibles, otras son visibles. Pienso, por ejemplo, en las invisibles como las humillaciones, los chistes sexistas, los chistes machistas, los comentarios de desprestigio, de ninguneo, los silenciamientos, la falta de lugar que tienen nuestras voces en la sociedad, el pensar que lo que dice una vale menos que lo que dice un varón, o pensar de qué manera a veces se dice están sesgados nuestros comentarios por ser mujeres, por ser lesbianas, por ser trans. La verdad es que todas esas violencias van derivando en violencias que quizás sí son visibles, como las agresiones físicas, un empujón, un vos callate, vos no te metás, la agresión sexual, que hemos sufrido todas en distintos grados o en distinta gravedad, pero hemos sufrido todas cuando salimos a bailar, cuando nos hacen un comentario, cuando nos avisan que nuestros cuerpos no nos pertenecen, que les pertenecen a otro. Como eso, pienso que soy yo, en el acoso callejero, cuando nos dicen algo o cuando nos tocan en un boliche sin nuestro consentimiento, todo eso solventa que después un femicidio sea posible. Entonces me parece que la reflexión que nos tenemos que dar es mucho mayor. Bien. Es decir que la respuesta es mucho más compleja para estos reclamos, porque si no se hubiese resuelto con el aumento de la pena, la calificación en el Código Penal, la detención de algunas personas, uno diría ya está, el problema se resolvió, y no se resolvió. Es tal cual vos decís, el problema es mucho más complejo y de hecho la solución no puede ser el punitivismo, pienso, ¿no? Ajá, o sea, imagínate
si tenemos un problema como sociedad, yo creo que la solución tiene que venir previa a eso, previa al punitivismo. La solución no puede ser llenar de las cárceles de varones violentos. Es decir, creo que la respuesta lo tenemos que dar antes, tenemos que hacer que eso no suceda, porque si la cárcel está llena de varones violentos, en definitiva es porque terminaron ejerciendo la violencia, ¿no? Creo que la solución tiene que estar antes y por eso, es verdad, el problema es mucho más complejo que el femicidio y por eso también es tan difícil de resolver. Entonces, cada vez que estamos pensando en todos estos dispositivos que fundamentan la violencia, que visibilizan de alguna forma de violencia, creo que le tenemos que prestar más atención de la que a veces le prestamos. La misma ley nuestra que para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres habla de distintos tipos de violencia, no solo de la física, habla de la violencia económica, habla de la violencia simbólica, habla de la violencia obstétrica, habla de la violencia sexual. Entonces, todos esos dispositivos de violencia son los que van consolidando un sistema entero de violencias hacia nosotras, que después hace que, bueno, suceda lo que lamentamos. Estoy diciendo entre 2.200 y 2.500 femicidios, según el observatorio al que le prestemos atención. Entonces, sí, tal cual vos decís, Emi, me parece que hay que pensarlo más en profundidad. Acá en la provincia de Mendoza se vivió una marcha, ¿no? Como todos los 3 de junio, como decíamos, aniversario desde hace 8 años. ¿Cómo fue el ambiente acá? ¿Cuáles fueron las consignas que se trataron? Mira, hay una consigna que a mí siempre me sigue llamando mucho la atención. A ver, primero, la marcha. Estuve en la marcha, yo pensé que no había tanta gente, de repente me corrí para el costado, caminé un poquito hacia atrás y vi varias cuadras. Sí. Me volví a donde estaba la gente que yo conocía también, así que no les puedo decir cuántas, pero bueno, primero pensé que no había tanta gente y después vi que había varias cuadras y me pareció copado. Hay un par de consignas que a mí me siguen llamando la atención. Y tienen que ver muchas con la justicia con perspectiva de género. Esa a mí me sigue dando vueltas, porque se habla de, como sociedad estamos entendiendo que hay distintas violencias que sufrimos las mujeres y las personas lesbianas, trans, travestis, y la justicia hace caso omiso, ¿no? O pareciera que hay un quiebre cuando se intenta acceder a la justicia que hace que el caso no se resuelva, no se entienda, la justicia no entienda que ahí hay un delito, que ahí hay una falta. Es como que sigue, la justicia siempre viene atrás, ¿no? De las reivindicaciones sociales, siempre las soluciones legales, o sea, las soluciones con la justicia vienen atrás de los reclamos sociales. Y por eso me sigue llamando la atención que se pide una justicia con perspectiva de género, una justicia que entienda que donde hay violencia de género hay un delito. Y ahí está también la complejidad, Emi, que vos decías recién. El delito de la violencia de género, el delito del femicidio, es un delito particular, no es un delito relacionado con los comunes de la inseguridad ciudadana, es un delito que tiene sus características y que la justicia tiene que entender. Es un delito, por ejemplo, los femicidios son delitos que alrededor del 60% son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas y alrededor del 80% son cometidas por personas del círculo íntimo de esa mujer. Entonces, o también son cometidos en el ámbito del hogar, de la víctima o del femicidio. Entonces, hay un delito, hay un tipo de delito que la justicia tiene que entender, y es que, qué sé yo, por ejemplo, prestarle especial atención cuando hay una violencia ejercida adentro de una pareja. Es algo que en realidad excede a la mentalidad de lo que pensamos como delito. Qué sé yo, yo salgo de mi casa y me dicen, cuídate, quizás el peligro está adentro, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de una justicia con perspectiva de género, que entienda las desigualdades, que entienda la forma en que sufrimos esa violencia y que haga algo. En relación con estos observatorios estaba viendo que 1 de cada 5 femicidios de las mujeres víctimas de femicidios tenían una acción judicial, una denuncia previa o alguna medida judicial en ejecución. Entonces, al menos hay 1 de cada 5 que la justicia podría haber evitado. Entonces, digo, ahí está la complejidad. Si pensamos todas las ramas de lo que estamos hablando, o los diferentes ejes, como lo vamos abordando, vamos viendo que la cuestión es mucho más compleja de lo que parece y que no tiene que ver con encarcelar, detener un varón denunciado, sino que se tiene que resolver de antemano. Bien. Julia, a título personal, porque
hay una respuesta que tenemos que dar como sociedad, como padres, como madres, en la crianza y demás. Pero ¿qué rol juega la dirigencia política? Pregunto esto porque justo este es un año de elecciones, el domingo votamos en Mendoza, no hay precandidatas mujeres a gobernador, pero ya a nivel nacional, ¿cuál es el mensaje que nos están bajando nuestros dirigentes respecto de la violencia machista y las posibles soluciones o la forma de ocuparse de esta problemática? Mira, a mí me parece, a título personal lo digo, hay un vacío en estos temas. No sé si les parece a ustedes. Casi no están hablando en las campañas, no se está hablando de violencia machista. Y hay una cuestión ahí que hay que resolver y nadie dice nada. De hecho, yo veo una derechización de las candidaturas políticas que casi hasta... no sé si decir niegan, pero ocultan al punto de la negación la violencia machista. Ahí se están ocupando de otras cosas que no tienen que ver con esto. En la invisibilización de las mujeres en los cargos públicos políticos. Es decir, no vemos, por ejemplo, candidatas a gobernadoras, bueno, a intendentas, etcétera, ¿no? Tenemos candidatas a vicegobernadoras, pero tampoco salen en los grandes carteles que solemos ver en la vía pública. Eso también es algo que se está hablando. Tal cual, sí. Hay como o sea, la ponen en segundo lugar, pero aparte no hay reivindicaciones específicas en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos de las mujeres y de las diversidades. Es decir, quedó como en la nada. Me parece que hay que poner el ojo ahí. Pienso también, en relación a lo que vos decís, cómo avanza la violencia política, cómo avanza la violencia a las mujeres con voz pública. Hay informes, la semana pasada se estuvo hablando mucho, esta semana también, porque sabemos que es el día de nosotros, periodistas, de la violencia a las mujeres con voz pública y particularmente a las periodistas, que hace que nos silenciemos. Es decir, las periodistas que han sabido denunciar la violencia machista, que han puesto en palabras estos tipos de violencia, estas modalidades en las que la violencia machista se ejerce, son violentadas y por lo tanto son silenciadas. Entonces, esa voz que se pierde de una mujer que está denunciando una violencia es un daño a la democracia enorme, porque estamos hablando de un problema de derechos humanos, que es nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida, nuestra voz, nuestra posibilidad de participar en el debate, nuestra posibilidad de hacer uso de la libertad de expresión. Entonces, creo que hay que darle una vuelta un poquito más y en lugar de salirse del tema hay que meterse con más profundidad. Bien, excelente. Juli, ¿cuál es la importancia de que esto se siga conmemorando, que este 3 de junio siga siendo visible a lo largo de los años? Si bien es bastante prematuro, tiene 8 añitos, pero como vos decís, está incorporado en la sociedad y ya está naturalizado que cada 3 de junio se conmemora un nuevo día de Ni Una Menos. Pero, ¿qué se viene? ¿Cuál es la importancia de esto? Mira, a mí me parece que en tanto avancemos visibilizando la consecuencia de la violencia machista, que son los femicidios, vamos en un buen camino. Es decir, lamentar las muertas, lamentar los femicidios, no es una cuestión de un duelo de tristeza, es una cuestión de un duelo político. Estamos lamentando las consecuencias de la violencia machista, que tiene un montón de formas de manifestarse y termina así. Entonces me parece que esa es la importancia del Ni Una Menos y hacia ahí vamos. Ni Una Menos no significa solamente ni un femicidio más, significa no más violencia hacia las mujeres, no más violencia hacia las diversidades. Me parece que hay que llevarlo por ese lado y que hay que entender, perdón por lo repetitiva, pero la complejidad y las formas de manifestarse de esta violencia, que a veces en los hospitales, a veces en el trabajo, a veces en la justicia, a veces no es en las periodistas, es en todos lados, todo el tiempo. Entonces me parece que hacia allá vamos con el Ni Una Menos y la importancia de no bajar los brazos el 3 de junio es esa. Muchas gracias, Julia. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Nos queda todavía un ratito para compartir hasta las 11:30 aquí en Laica a las 10. Así que quédense hasta el final. Ya venimos.